Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a su cápsula educativa. Les saluda la profesora Maylin Lacayo y soy quien va a estar compartiendo con ustedes este pequeño espacio hecho para usted. En pantalla aparece la asignatura, el grado y el contenido. Ahí estamos, ¿verdad, muchachos? Lengua y literatura, 10º grado. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Siempre estamos hablando de los elementos de la novela latinoamericana, ¿verdad? Argumentos, personajes, focalización o punto de vista, espacio y tiempo. Vamos a recordar ahí siempre lo que es la novela, jóvenes. Dice que es un relato por lo general extenso y presenta un mundo imaginario, pero bastante relacionado con la realidad. Vamos a hablar de estos elementos que son importantes. Yo los tengo divididos en 3. El primero es la acción, ¿verdad? Tiene que ver con la estructura, el planteamiento, el desarrollo y la conclusión, ¿verdad?, de la novela como tal. Los caracteres yo los divido como protagonistas o personajes principales y los personajes secundarios. Luego tengo el ambiente, que lo divido en el ámbito y que tiene que ver con un ámbito extenso o amplio o un ámbito, ¿verdad?, que tiene que ver con la época y el tiempo. Partiendo de estos elementos que son importantes para que nos ubiquemos en el desarrollo de la trama de las novelas, pues yo creo que nosotros podemos interpretar claramente, ¿verdad?, lo que el autor nos deja de manifiesto en su desarrollo de la temática. Ahí tenemos otros elementos que son importantes. Ahí tenemos lo que es la historia, que nos cuenta el autor, los argumentos, cuáles son los argumentos que él utiliza para contarnos esa historia. Los personajes son importantes, ¿verdad?, en el desarrollo de la historia. Los conflictos que se dan también dentro de lo que sería la temática. Y luego tenemos lo que son los obstáculos. Si hay, ¿verdad?, conflictos, tienen que haber obstáculos que nos permitan tenernos ahí como tensos hasta llegar lo que sería el clímax, que es cuando se desarrolla, ¿verdad?, la novela como tal o el final. No siempre las novelas tienen un final feliz, pues hay algunas novelas o hay algunas obras que los finales pues son funestos porque fallece propiamente los personajes en este caso. Como teníamos ahí una de las grandes novelas latinoamericanas de Gabriel García Márquez, ¿verdad?, cuando hemos leído Crónicas de una muerte anunciada. Sabemos que Santiago Nazar al final de la historia pues muere lastimosamente y pues nos queda, ¿verdad?, esa tristeza si le hemos seguido el hilo de la historia, los argumentos, los personajes, el conflicto, los obstáculos y, ¿verdad?, el desenlace, que en este caso fue muy triste porque tenemos el fallecimiento de este joven que muchos pues sabían que él iba a morir, pero al final nadie pudo advertirle de lo que sería su muerte. Yo creo, jóvenes, ¿verdad?, que si nosotros hacemos uso de lo que sería realmente todos estos elementos, podemos nosotros ya interpretar rápidamente lo que nos está queriendo manifestar. En pantalla está apareciendo una lectura, muchachos, de un fragmento de la novela El coronel no tiene quien le escriba. Entonces vamos a leer. Después de afeitarse al tacto, pues carecía de espejo desde hacía mucho tiempo, el coronel se vistió en silencio. Los pantalones casi tan ajustados a las piernas como los calzoncillos largos, cerrados en los tobillos con lazos corredizos, se sostenían en la cintura con 2 legüetas del mismo paño que pasaban a través de 2 hebillas doradas cosidas a la altura de los riñones. No usaba correa. La camisa de color de cartón antiguo, dura como un cartón, se cerraba con un botón de cobre que servía al mismo tiempo para sostener el cuello postizo. Pero el cuello postizo estaba roto, de manera que el coronel renuncia a la corbata. Hacía cada cosa como si fuera un acto trascendental. Los huesos de sus manos estaban forrados por un pellejo lúcido y tenso, manchado de carates como la piel del cuello. Antes de ponerse los botines de charol, raspó el barro incrustado en la costura. Su esposa lo vio en ese instante, vestido como el día de su matrimonio. Solo entonces advirtió cuánto había envejecido su esposo. La mujer lo examinó, pensó que no. El coronel no parecía un papagayo, era un hombre árido, de huesos sólidos, articulados a tuerca y tornillo. Por la vitalidad de sus ojos no parecía conservado en Morfol. Entonces podemos ver que partiendo de esto, muchachos, vamos a hacer las actividades prácticas. Ahí van a aparecer siempre en pantalla las actividades para el día de hoy. Entonces tenemos ahí actividades. Después de haber leído el fragmento de la novela El coronel no tiene quien escriba, realiza lo que se te indica. La primera pregunta dice, explique de qué trata el fragmento leído.
El fragmento está referido a una de las tantas situaciones que vivió el coronel. Se describen físicamente la imagen desgastada y la pobreza reflejada, no solo en el contexto, sino en la forma que vestía. Después dice que menciona a los personajes que aparecen en el fragmento, solamente el coronel y su esposa. Vamos allí, ¿verdad?, nosotros a caracterizar cada uno de estos personajes. Podemos ver que el coronel, flaco, de piel dura y desgastada, alto, muy delgado, de carácter fuerte. La esposa era una mujer anciana, pero enérgica. Padece de asma, triste y decepcionada. No solamente, ¿verdad?, por lo que ella está viviendo, de mirar a su esposo ya envejecido, sino por el mismo contexto. Pobreza única. Entonces luego, ¿verdad?, partiendo de esto, les va a quedar la asignación, jóvenes. ¿Qué van a hacer ustedes con ese pequeño fragmento? Y si ella leyó la obra, pues yo lo felicito, pues le va a salir mejor, ¿verdad?, la resolución de su tarea. Con base al fragmento leído, completa el siguiente cuadro con los elementos de la novela. Un poco de la historia, ¿verdad?, argumento, los personajes que están en él, los conflictos que se dan y los obstáculos. Una vez que usted lo termine, le invito a que se lo entregue a su docente y que también comparta lo que sería esta temática de esta novela, porque nos enrumba, ¿verdad?, y nos hace reflexionar. Los contextos que Gabriel García Márquez utiliza en cada una de sus obras son muy parecidos a nuestros contextos, y las realidades casi son similares. Un hombre, ¿verdad?, que esperaba que lo indemnizaran, nunca llegó la indemnización. ¿Por qué, muchachos? Porque no había quien escribiera, quien ejecutara ese procedimiento. Esperanzado a un gallo que al final pues no les resolvió la vida. Espero, ¿verdad?, que este proceso de aprendizaje le sirva a usted de enseñanza para su aprendizaje. Estuvo con usted la profesora Maylin Lacayo. Espero volverlos a ver en la próxima cápsula educativa.